cantidad y consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, tema interesante, el que trae Mónica Frade y que lo presentábamos recién en los títulos, en un ratito lo desarrollamos. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Meli? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Qué lindo era la ciudad ahí de fondo súper soleada. Exactamente, mitad de semana, Meli. Sí, la cintura de la semana. Muy bien, me gusta esa descripción. Bueno, usala. Claro, porque las piernas suelen ser más largas que la parte de cintura para arriba, ¿no? Depende del cuerpo. La semana. Digo porque después tenés jueves, viernes, sábado, domingo. Y antes del miércoles, martes y lunes. Depende cuándo partas la semana. Lunes Podés sería partirla la cabeza, los martes, domingos. Martes el tórax. El torso, no el tórax. Torso. El tórax. Claro. Torso. Bueno, pero parte. Bueno, sí. Y después las piernas serían jueves, viernes, sábado, domingo. Exacto. Pues, bien, ahí está. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? Hola, Gonza, ¿cómo están? Arrancamos como muy poéticos. Sí, muy poéticos, muy poéticos. Sí, es la mitad de la semana laborable, ¿no? Así que eso se podría aclarar. Igual hay muchos que trabajamos los fines de semana también. Totalmente. Claro, totalmente, por supuesto. Es que no podés parar, ¿viste? Aunque querés, esto es la Argentina, no te podés frenar y decir, che, yo me bajo en esta, ¿no? No, y todo lo que tiene que ver con la información. De hecho, sin ir más lejos, el presidente Javier Milei dio su discurso inaugural un domingo. Claro. Porque no se mueve, el 1 de marzo no se mueve. Cuando cae, está cae. por ley, es así, Mirá totalmente. qué imagen, Meli. Sí, acá abajo decís la ciudad, sí, divina. Impresionante. Sí, muy... Está tranquila. Yo los miércoles estoy acostumbrada que obviamente hay un medio operativo de seguridad. En la puerta. Sí, pero no encontré la ciudad el centro tan atascado hoy, o por lo menos hasta la hora en la que yo me estaba moviendo. Claro. Puede ser, sí, en un ratito. Sí, todavía, los jubilados habían alterado un poquito la marcha por el horario, por el calor. Claro. O sea, eso también hacía que sea como que se concentrara la gente un poquitito más tarde. Pero bueno, acá estamos para seguir contándoles. Ley de glaciares, ustedes ya saben, hay muchísima gente interesada en participar en estas audiencias públicas. La inscripción cierra el 20, o sea que todos aquellos que se quieren inscribir, lo que no trascendió, no sé si yo creo que Jessy es como el ser humano que más sabe sobre esta ley, no sé si vas a saber sobre esto, pero ¿cuál va a ser el criterio? Porque 18.000 personas inscriptas para hablar, no sé cómo vamos No a hay hacer. tal criterio todavía. Eso es algo que va a tener que resolver el plenario de comisiones que convocó a la audiencia pública. Sí. Es algo que le va a quedar a los diputados. Va a haber una disputa ahí porque seguramente hay sectores opositores al gobierno que van a querer extender los días. El gobierno el oficialismo ya dejó trascender que el cronograma no lo quieren tocar, que queden esos 2 días, con lo cual sí, las 18.000 inscriptos no se va a llegar. No, yo creo que no, y aparte que por ahí se redunda un poco, ¿no? Como capaz que hay que hacer alguna especie como de resumen de toda esa cantidad de participantes y ver si se pueden juntar. Sí. Dale, Gonza. Está bien. No, que una opción que estaban evaluando es pedir que se mande por escrito, para que todos los inscriptos puedan tener la posibilidad de dejar su testimonio por escrito y con eso que sirva, digamos, como fundamento, como material para el debate de los diputados que luego van a tener que dictaminar sobre la media sanción del Senado. Y aparte también es una cuestión matemática por momentos. Y si tienen 5 minutos, ayer Coti lo había hecho el cálculo, dijo... 5 minutos, en 1 hora te entran 12 personas. Si lo llevamos a 9 horas, porque el horario es de 10 a 19, o sea, hasta las 7 de la tarde, estamos hablando de un poquito más de 90 oradores, creo que daba 100 y pico. Y tenés 18.000... Claro. Dividido, y te digo una cosa más, Meli, el número que día. está trascendiendo entre los diputados es de 20.000, actualizado a nada. Y todavía hoy. Quedan días aparte, y para seguir anotándose. Días. Claro. Quedan 10 días más. A ver. Es el viernes que viene. Más recién, allá de la finalización. Claro, más allá de ese... Claro, que es el 20. Más allá de ese cálculo así, que ayer Coti había dicho uno... se había tomado el trabajo para hacer, dice que no lo había anotado, no tenía el número preciso, pero dice que le iba a llevar a las comisiones algo así como 126 días. Si cargaba esa cantidad de personas, teniendo en cuenta que vinieran los 5 días de la semana a exponer, o sea, que cosa que también sabemos que no sucede, etcétera, etcétera. Pero bueno, está bueno eso de ponerlo en días, porque en cantidad de oradores por día es más elocuente. Pero lo que me parece que dé la cuenta como dé la cuenta...
el gobierno tiene que decir, bueno, ojo, que es un tema que genera mucho interés, mucha controversia, que esto explica que por lo menos las cosas tal como estaban previstas no van a salir solamente en términos de tiempos, de plazos, no va a salir porque, bueno, acá hay muchos sectores que quieren dejar su opinión, quieren aclarar algunas cosas, quieren asegurarse algunas otras, quieren dejar su postura. Me parece que el rol del escrito que mencionaba recién Jessy va a ser fundamental. En principio, porque, para ser exactos, el 25 de marzo, que es donde se espera la presencialidad de las personas que se anotaron, para ser exactos, si es que cumplen con los 5 minutos de 10 de la mañana a las 7 de la tarde, son 108 personas. Vamos a suponer que ese horario se pueda extender, como dejó abierta esa puerta el diputado Nicolás Mayoraz. Vamos a suponer que se puede llegar a 120 expositores presenciales, un número similar, 120, 125 si se extiende un poco más. Después tenés otra jornada con oradores virtuales, que también, más allá de que no sea presencial, son 5 minutos y son 9 horas. Es decir, son otros 108, 120 si se extiende oradores. Estamos hablando de 250, vamos a ser buenos con los números hacia arriba, 250 en 2 días, oradores. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un 10% de los que ya están inscritos. Estaríamos hablando de un poquito más de un 1% de los inscritos. Por eso el hecho de los escritos va a ser fundamental a la hora de pensar esto. Y entiendo que también veremos cómo se toman esos formularios que hacen los inscriptos a la hora del criterio para la presencialidad, que entiendo se tendría que escuchar a todas las personas, pero bueno, por tiempos y por matemáticas, si son 2 jornadas, no creo que se alcance a todo. Sí, por eso. Sí. Vamos a seguir de cerca el tema. Obviamente les vamos a contar, porque incluso a todos aquellos que se han ido anotando quieren saber, ¿no? O sea, cuál es la suerte que va a correr esa exposición. Y en un ratito seguimos hablando de este tema. Bueno, les contamos que el presidente Javier Milei participó con una comitiva de gobernadores y personal del gabinete de la Argentina Week. La Argentina Week es un contexto internacional, en un escenario internacional en los Estados Unidos, donde de alguna manera el presidente va a contar cuál es, entre otras cosas, el plan económico, cuáles son aquellas actividades que se intentan impulsar. Digamos, normalmente, bueno, el llano lo que se está contando es que es un escenario donde el presidente le puede contar al mundo de qué va Argentina, cuál es el atractivo que tiene la Argentina para ver si puede conseguir inversiones. En este contexto habló de diversas cuestiones. Se metió en el escenario bien local, habló de la reforma laboral, habló de la cuestión de FATE, los despidos, los neumáticos con nombre y apellido, habló de los empresarios que dejaban deliberadamente gente en la calle, que dicho sea de paso, no les pagaron ni el sueldo a los despedidos, no las indemnizaciones, los sueldos. En un contexto de composición de... ¿cómo se dice? Cuando se negocia, cuando hay despidos, no me sale, en el Ministerio de Trabajo. Conciliación obligatoria, gracias, de conciliación obligatoria. En un contexto internacional también muy delicado, habló Javier Milei, habló de Irán, habló de cómo se describe él como un presidente sionista. Bueno, todo esto lo hizo en el contexto de la Argentina Week y este es el resumen que trajimos para ustedes. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Roca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible, digamos, no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son 2 empresarios prebendarios. Entonces la pregunta es... Antes de todo, la pregunta es moral. Yo quisiera saber cuántos de acá están dispuestos a aceptar que se les cercene la libertad a los individuos. ¿Quiénes están en contra de que seamos libres de elegir el producto que se nos dé la gana? Parece que nadie. La otra pregunta es, ¿quiénes están a favor del robo? Veo que nadie. Digo, después no sea que Dios
atacó a Roca y a Madanes. Quizás Roca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta. Porque también pregunto, ¿quién está a favor de la corrupción? Bien, es incómodo cuando uno hace estas preguntas, pero yo estoy dispuesto a hacer este debate por una Argentina mejor. Entonces ahora voy a demostrar cómo nosotros aplicamos esto a la realidad. ¿Qué podría hacer un político populista? Un político populista claramente podría abrir las importaciones, podría abrir el comercio. Porque básicamente si abre el comercio implica tener bienes de mejor calidad a un mejor precio. Eso va a beneficiar a millones de argentinos y claramente va a perjudicar a Roca, a Madanes y a sus trabajadores. El político utilitarista saca la cuenta, dice, ok, abro. Es importante tomar esto. La segunda cuestión es una cuestión de eficiencia, si la apertura es eficiente o no. Claramente, si los neumáticos costaban $100 y el político pone una pared enorme para que no se pueda importar neumáticos y hay que pagar los 400, eso es un problema claramente en varias dimensiones. Hay un problema asignativo, están distorsionando los precios relativos y están produciendo algo que no deberían estar produciendo. Claramente, si ustedes abren, digamos, ahora van a poder comprar a 100 y se van a estar ahorrando 300. Es cierto que ese sector va a desaparecer, va a ir a pérdida si no se reconvierte y por ende desaparece. Al margen que dicho empresario haya apretado al gobierno y extorsionado al gobierno con que sí no les manteníamos las barreras, entonces nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle. Como nosotros nos dedicamos a hacer lo que es correcto, un día antes de tratarse la reforma laboral en el Congreso, nos tiró los 920 trabajadores a la calle. Es decir, no, esto no es un juego de niños. Entonces, pero la realidad es que lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a poder ahorrar 300 y lo van a poder gastar en el resto de los bienes de la economía. Por lo tanto, los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro sector que además está en condiciones de competir internacionalmente, por ende ustedes van a tener una mejor asignación de recursos, una mayor eficiencia, van a tener mayores salarios y menores precios, o sea, una mejora sustancial en la calidad de vida. Entonces, si es tan evidente, ¿por qué entonces hay un político que defiende esto? Es obvio, es corrupción. Si la mejor cuenta es que la eficiencia fluya y que básicamente, digamos, estén bien 48 millones de argentinos. Entonces la pregunta claramente, si no lo hace, siendo que le convendría aún políticamente, ¿por qué sigue sosteniendo ese sistema? Porque sostienen la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Roca, no lo insultaban porque lo odiaran per se, sino que lo insultaban porque estaban negociando la coima. Por eso se pudo pagar $4.000 la tonelada de tubo de acero y hoy cuesta 1.400. Cuando yo me peleo por el bienestar de los argentinos. Esa es la diferencia. Bueno, algo del extracto del discurso del presidente en el Argentina Week. En un ratito seguimos, obviamente, analizando y contándoles qué otras cosas dijo, porque habló de distintas cuestiones.
Jessy trajo un tema muy interesante, tiene que ver con la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, a donde Argentina, como miembro del Mercosur, fue el primero de los países en respaldar y en querer tener la delantera en este acuerdo. Tratando de que otros, bueno, sigan los pasos, ¿no? Claro, sí, el primero en promulgar este acuerdo en el Mercosur, y tiene que ver con la pregunta que hacía recién, escuchábamos al presidente Javier Milei, ¿la apertura comercial es eficiente o no? Bueno, parte de este debate es lo que plantea Unión por la Patria, un sector de Unión por la Patria presentando este proyecto que es para hacer un seguimiento de la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que recordemos en el caso de Argentina beneficia en la quita de aranceles, sobre todo el sector agroexportador. Las carnes, por ejemplo, van a tener un ingreso preferencial, entre otros productos, y la Unión Europea va a tener más facilidades y eliminación de aranceles para productos con valor agregado, con lo cual hay sectores de la industria, como la automotriz, que prendieron sus alertas. Esto es parte del debate. Este proyecto fue presentado por 12 diputados en total de Unión por la Patria, entre ellos Agustín Rossi. La mayoría están los 4 diputados de Santa Fe: Agustín Rossi, Germán Martínez, Karen Tepp y también Giuliano, siempre uno es con J y uno con G, que son los 4 de Santa Fe, y después hay otros diputados que son un sector de los que votaron a favor en el recinto de este acuerdo, porque recordemos que Unión por la Patria tuvo otros que votaron en contra. Es para hacer un seguimiento permanente, federal y transparente. Este es el objetivo del proyecto. Vamos a la siguiente placa para recordar cómo fue la votación del 12 de febrero que le dio media sanción a este acuerdo. Salió con 203 votos afirmativos, de los cuales 47 fueron de Unión por la Patria, 42 negativos, de los cuales 38 fueron de Unión por la Patria, y 4 abstenciones que fueron en su totalidad de Unión por la Patria, para ver que hay diferentes miradas también incluso al interior del bloque del peronismo. ¿Qué es lo que propone en la siguiente placa? Vamos a repasar qué es lo que propone este seguimiento. Tiene 3 patas. Una poder legislativo, una en el poder ejecutivo, otra en el legislativo y otra con los gobernadores y con alguna mirada más federal. En el caso del poder ejecutivo, lo que propone es que haya un sistema de información federal que haga un monitoreo y evalúe cómo se va implementando y cuáles son los resultados, ¿no?, de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por ejemplo, si hay que detectar sectores que necesitan reconvertirse. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Milei, bueno, si hay sectores que no se reconvierten, pueden tender a desaparecer. Dijo, bueno, lo que quiere evitar Unión por la Patria es que desaparezcan y que haya algún tipo de ayuda o de política pública a partir de este seguimiento para evitar esa eliminación. Está bueno esto que traes, porque, a ver, obviamente lo que es la reconversión del mercado laboral depende mucho del país en el que te encuentres para reconvertirte, ¿no? Claro. No sé, hay países que tienen un especial apoyo a las personas mayores de 50 años, lo que se llama la generación Silver, y se aseguran que puedan tener, digamos, una reinserción laboral. No hay una discriminación gerontofóbica, ¿no? No hay una discriminación laboral en ese sentido. Hay otros que, por el contrario, lo que hacen es facilitar ya en la escuela secundaria herramientas que estén alineadas con las aptitudes del futuro. Entonces vos vas generando que digamos, los más jóvenes vayan incorporándose a trabajos donde hay una alta demanda laboral. Entonces, en un país como el nuestro, esa reconversión laboral de la que habla el presidente de la Nación, los especialistas en trabajo te dicen que lleva muchos años, que no es una reconversión simple digamos, y efectiva, siempre que no venga de la mano de una política que te ayude, obviamente, a que esa reconversión digamos, sea beneficiosa, porque también algunos dicen sí, algunos se reconvierten, pero en peores condiciones, con menores ingresos, y terminan todavía más informalizados en esa reconversión. Por ejemplo, si una persona que era un operario en una fábrica y por
la evolución de la tecnología o por la desaparición del mercado que haga que sea posible esa fábrica, caso Fate, ese operario que estuvo 30 años especializándose en algo muy particular, le dicen, chau, listo, ya está, no tenés más trabajo. ¿En qué se va a reconvertir? Y muchos te dicen, sí, se reconvierte en... Algunos podrán hacerlo en lo que muchos países hacen, que es en dar servicios. Pero otros terminan manejando una autoaplicación. Esa es su reconversión. Y que tiene un límite también, ¿no? Porque también tiene que ver con el consumo, la demanda que hay de ese servicio, que va a llegar a un tope en algún momento. Incluso los que hoy ya están en esos servicios de aplicación, de transporte y demás, ven que está bajando la demanda o que ya no ganan tanto como antes. Bueno, el otro día yo lo comentaba, no acá, en otro lado. Tenía que mandar un paquete, un envío. Dije, bueno, voy yo. Era una distancia desde, por ejemplo, zona norte, ponerle la zona de Florida, a Villa Crespo o Almagro, no me acuerdo. Era un recorrido importante. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Es nafta, hay algún peaje tenés para pasar del otro lado. Dije, a ver, voy a fijarme una moto de aplicación. ¿Saben cuánto me costó? ¿Cuánto? 6.000 pesos. Ah, claro. Entonces, y vinieron 2 arriba de la moto encima. ¿Cómo 2? 2, claro, porque a veces van con un acompañante que les va levantando los pedidos. Para hacer más rápido. Para hacer más rápido o para mientras uno está manejando, el otro va levantando, porque no puedes hacer las dos cosas. Pero 6.000 pesos. Claro. Sí. ¿Cuántos viajes tiene que hacer esa pareja o de motoqueros para más o menos llevar algo de comida a la casa? Bueno, no te interrumpo más, pero... No, bueno, esto entonces es lo que desde el Poder Ejecutivo la propuesta es que se haga este seguimiento, que se den facilidades para hacer esa reconversión, también como créditos, exenciones impositivas, y que, bueno, esta comisión, desde el Poder Ejecutivo se puedan elaborar distintos informes. La segunda pata es Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento, que es la pata legislativa. Lo que propone es que tenga 8 diputados, 8 senadores, que solicite informes, que cite funcionarios y que pueda emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo viendo cómo es el resultado, ¿no? Si hay sectores que este acuerdo perjudica o algunos que beneficia desde ya, eso no habría problema. La preocupación es si hay sectores que se ven perjudicados, qué se va a hacer como política pública. Y en última instancia tenemos en la siguiente placa también lo que tiene que ver con el Comité Consultivo Federal, que esto es para darle protagonismo a las provincias, que haya 8 representantes de las provincias representando a las 6 regiones que toma el INDEC en sus informes y en sus mediciones, que estén también entidades empresarias, entidades de pymes, sindicales, el Poder Ejecutivo, los rectores del CIN con un representante, el CONICET, y el presidente y el vicepresidente de la bicameral del Congreso. Es decir, en este organismo también poder hacer este seguimiento con participación y una mirada desde todo el país. Así que esta es un poco la propuesta para de un sector de Unión por la Patria que dice ok con la apertura comercial, ok con el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, pero hagamos un seguimiento, no dejemos que se hundan todos los sectores. Así es. Bueno, para también ir conociendo qué es lo que trae este acuerdo y cuáles son las derivaciones. Hacemos la primera pausa y en un ratito cuando regresamos nos metemos con tu tema, Gonza, y también con la voz de los protagonistas. Tenemos una invitada, así que en un ratito les contamos de quién se trata. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública
a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley,
se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, seguimos adelante con consenso, con la agenda parlamentaria, con lo que se espera ocurra la semana que viene aquí en el Congreso. Decíamos al principio del programa, lo más importante va a pasar recién en las audiencias. Digo, lo más importante, pero puede pasar cualquier cosa en el medio, pero lo más importante de lo que está hasta aquí en la agenda son estas audiencias públicas que van a tratar de reunir la mayor cantidad de voces interesadas para poder dar su opinión, su mirada sobre la reforma de la ley de glaciares. Y puede haber igual sesión en el Senado. Puede haber sesión en el Senado, la tal semana cual, que viene. Que lo estábamos dando en los títulos también como otra de las noticias. Así que eso sería el miércoles próximo, está previsto. Miércoles próximo, porque en el día de ayer se reunieron comisiones para dictaminar sobre los acuerdos comerciales. Bueno, la comisión es la que preside, no, Carlos Pagotto es la de acuerdos, perdón, con Francia y Austria, los convenios, y también un convenio para prevenir la pesca ilegal. Esto sería parte de la agenda y la intención es poder también incorporar el pliego, prorrogar el pliego del juez Maíquez, el padre del actual ministro de Justicia, para prorrogarle el cargo como juez en casación penal por 5 años más. Perfecto. Bueno, hay una información de último momento que tiene que ver justo con lo que mencionábamos, ¿no? Con el viaje a los Estados Unidos que hizo el presidente de la Nación con su gabinete. Ustedes saben que hay un pedido en relación a haber subido al avión presidencial, algo que reconoció el propio Manuel Adorni, a la esposa de Adorni, Ceci.
Sí, hay un pedido de diputados de Unión por la Patria que en función del artículo 101 publicaron de la Constitución, ingresaron en diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni. Dicen que el jefe de gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. Eso es lo que dice el tuit que publicó con el proyecto de resolución ingresado. Moción de censura técnicamente, ¿qué es? Esta es una atribución que le da la Constitución Nacional al Congreso solo en el caso del jefe de gabinete si considera que no debe continuar en su cargo, pero el Congreso no tiene potestad de ninguna manera de nombrar, como en otros países, un jefe de gabinete, sino que solamente la moción de censura es para que tenga que abandonar el cargo. Claro, el jefe de gabinete tiene obligaciones, ¿no? Obviamente, tiene que, de hecho, es la persona encargada de venir al Congreso de la Nación a brindar su informe de gestión. De hecho, tiene que venir dentro de poco. Sí, el último, hoy repasaba, Guillermo Francos fue el último en venir en abril del año pasado, vino a la Cámara de Diputados a brindar su informe de gestión. Con lo que cual se levantó y se fue, ¿te acordás? Que hubo ahí una rencilla donde él dijo que ese era un límite porque le habían faltado el respeto y se levantó y se fue. Sí. Y quedó incompleto ese informe. Sí, que igualmente están las respuestas escritas también que dan desde Jefatura de Gabinete a todas las preguntas que hacen los diputados. El próximo informe de gestión le toca al Senado hacerlo. Así que estaba previsto, el Poder Ejecutivo había anunciado que estaba previsto que Adorni dé su primer informe como jefe de gabinete, porque asumió luego de las elecciones de octubre, que lo brinde en abril. Así que veremos, lo que sí sabemos es que le toca al Senado sí o sí. Perfecto. Bueno, estamos atentos entonces. También escuchaba más temprano respecto a esta cuestión que había otros particulares que iban a pedir formalmente o iban a dar un plazo para que el jefe de gabinete explicara esta situación y bueno, contara por qué había tomado la decisión, que igual él periodísticamente ya un poco lo adelantó. Le di una entrevista al periodista Eduardo Feynman, por lo menos es la que yo vi, no sé si habrá dado más, pero bueno, esto es una cuestión formal que acaba de entrar y por eso se los estamos contando formalmente este pedido para que el jefe de gabinete cumpla con este requerimiento. Bueno, Gonza, esperá que me perdí acá estoy. Vamos con tu tema. Exactamente, Meli. Sí, fíjate vos que tiene un contexto está bueno, bastante reciente. Perdón, me perdí. ¿Sabes qué? Espera, hoy salí esto es tremendo, salí de mi casa sin los anteojos de ver. Sí, es un problema. Yo no veo nada de cerca, ya me puse el WhatsApp en un tamaño 78. Sí, creo que te leo los mensajes desde acá. No pasa nada, fue un tamaño 78, pero claro, yo no le alcancé a avisar a Sin, en nuestra productora, que me haga lo mismo con la rutina, entonces hasta que más o menos distingo lo que dice, es tremendo, pero bueno, es así. Bueno. Lo tenías que transparentar. Si me venga haciendo caras raras, es básicamente estoy buscando hacer foco. Con alguna palabra ahí vi agrotecnológica en las escuelas. Exactamente, sí. Claro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen algún recuerdo de que en el nivel secundario, por ejemplo, en lo que es el contenido, básicamente ustedes hayan aprendido, y me incluyo en la pregunta, ¿he aprendido algún concepto? Algo que me dé una herramienta en algún futuro para poder trabajar en materias vinculadas a la tecnología o al agro. Bueno, en esto que es el conjunto de lo que es el área productiva agroindustrial y con las nuevas tecnologías, lógicamente, nos ha quedado a nosotros inclusive un poco lejano en distintas edades. Digo, yo que tengo 31 años, con las distintas edades que tengamos nosotros, las tecnologías de cuando nosotros íbamos al colegio no son las nuevas, es una realidad. Y el diputado Javier Urba, el diputado del PRO, que recordemos pertenece a este interbloque Fuerzas del Cambio y que ha tenido un acompañamiento muy importante de su bloque, generó un proyecto vinculado justamente a la posibilidad de que se incluya en el contenido del nivel secundario en los colegios la posibilidad de que muchos jóvenes puedan empezar a tener conceptos, que puedan empezar a tener herramientas para en un futuro, ¿por qué no pensar en trabajos de campo? De campo literal, no trabajo de campo de ir hacia un lugar y hacer una investigación. Trabajo relacionado con el campo. Exactamente, en el campo, pero también con la tecnología.
Vamos a ir a las placas para repasar de qué se trata este proyecto, que es básicamente el hecho de incorporar a los colegios la formación agrotecnológica en las escuelas. Lo decíamos, Javier Sánchez Urba, el diputado del PRO, que pertenece al interbloque Fuerzas del Cambio y que representa a la provincia de Buenos Aires, junto con los diputados del interbloque. Puse los nombres de los principales diputados que pertenecen a los distintos bloques que conforman este interbloque: Cristian Ritondo del PRO, Pamela Verasay de la UCR, Karina Banfi de Adelante Buenos Aires, Eduardo Falcone del MID y el diputado José Garrido de Santa Cruz. Son parte de este interbloque, estamparon la firma para acompañar justamente al diputado Urba en este proyecto que todavía, entiendo, no lo han hablado, no lo han charlado en profundidad con el gobierno nacional, porque esto es importante. Cuando se presenta un proyecto por parte de un diputado, el hecho del contacto, la cercanía, el empuje que pueda darle la aprobación en diálogo con el gobierno nacional, hace que vaya más rápido, hace que tenga más probabilidad de poder ser aprobado. Pero bueno, hasta el momento, por ahora, Javier Sánchez Urba cuenta con el apoyo de su interbloque y con esa fuerza verán qué pueden hacer dentro del marco de las comisiones. Comisiones, siguiente placa, porque también es otro tema latente. ¿Qué pasa con la conformación de las comisiones? Claro. Acá tenemos, claro, presupuesto y Hacienda, que está conformada desde diciembre del 2025, el año pasado, cuando se tenía que tratar el presupuesto y por ende Berti Benegalín fue reelecto, sigue siendo el presidente de la comisión, el diputado de La Libertad Avanza y representante de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Claro, falta el otro ala, la otra pata, la de educación, que todavía no tiene una conformación. Es parte del listado de 37 comisiones que hasta el momento no se conformaron en la Cámara de Diputados. Era quien la presidía hasta el año pasado. Claro, exactamente. Estaba Finocchiaro, recordemos, diputado antes del PRO y ahora en las filas de La Libertad Avanza. Y ahora veremos qué es lo que va a pasar, porque las 9 comisiones que ya se han conformado le pertenecen hasta el momento todas a La Libertad Avanza y después hay un debate, ¿no?, en el medio, discusiones, intercambios respecto a la proporcionalidad, me decían. ¿Cuál va a ser el criterio de proporcionalidad? El debate de todos los años, igual. El criterio de proporcionalidad, que en este caso tal vez esté menos dividido por estas dos fuerzas, estos dos interbloques que tienen en claro que, entiendo, le va a pertenecer 4 presidencias a cada uno y serían 8. Después hay que ver cuántas les restan conformar con presidencia propia La Libertad Avanza y también la participación de, lógicamente, Unión por la Patria, que todavía no tienen claro cuántas presidencias le van a pertenecer. Pero ahí sabemos que en educación Unión por la Patria siempre tiene una fuerza muy importante y veremos cómo se conforma. Repasábamos entonces la placa. Para contenidos curriculares obligatorios del nivel secundario para toda la Argentina. Este es el primer concepto importante que tenemos que conocer de este proyecto. Vamos a ir a la siguiente placa para adentrarnos un poco más y ver de qué se trata este proyecto que está recientemente presentado. El motivo que uno se pregunta por qué se presentó, bueno, para aportar a la transformación de la producción rural, básicamente estos contenidos en el nivel secundario. La interconexión, campo-tecnología y también el trabajo importantísimo que lo menciona, lo reitera en muchos de los artículos, de la sostenibilidad, ¿sí? El cuidado del medio ambiente, el uso de las tecnologías y el fortalecimiento de la producción del campo en sus diferentes facetas. Además, fortalecimiento del arraigo, ¿sí?, el desarrollo territorial y la oportunidad de empleo calificado, obviamente pensando en un futuro. Recordemos muchos jóvenes que viven en diferentes zonas de la República Argentina. No nos quedemos solamente con lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podemos irnos a la provincia de Buenos Aires, podemos irnos a cualquiera de las 24 provincias y sabemos que tenemos zonas rurales con grandes producciones y que en muchos casos, yo me pregunto, y esto estaría bueno también dialogarlo con gente que sepa, bueno, ¿qué está pasando hoy con los jóvenes, hoy, de 15, 16 años, si están pensando realmente en el hecho de continuar el negocio familiar en los campos? Si esto no ha cambiado. Hay una brecha tecnológica también porque, digamos, los dueños de los campos tienen cierta resistencia a la incorporación de tecnología y la incorporación de tecnología
bueno, como todos saben, es como, digamos, algo inevitable, ¿no? Incluso en aquellos trabajos donde se sigue requiriendo la mano, se sigue requiriendo lo artesanal, vos necesitas de otros instrumentos también que te permitan ser mucho más eficiente a la hora de armar ese negocio. Por ejemplo, no sé, me acuerdo unos pibes que habían desarrollado, unos chicos de secundario, con todo cariño digo pibes, no es peyorativo, unos drones que iban sobrevolando el campo con unos sensores que iban recorriendo el suelo en una distancia corta, ¿no? Y en tiempo real le enviaban al dueño del campo, a su celular, el estado de la cosecha. de la cosecha no, de humedad. Ah, de humedad. Entonces ahí podían ellos hacer un uso eficiente y sustentable del agua en cada una de las parcelas. Entonces tiene como una cosa, como no sé si es un sensor térmico, no sé qué cosa, que va pasando el dron por arriba, va como peinando el campo y en tiempo real le manda al ingeniero que trabaja en el campo cómo tiene que distribuir el riego. Suponete. Claro, sí, son herramientas que hoy se están utilizando, al igual que y lo diseñaron pibes de colegio secundario y hicieron un modelo. Yo me acuerdo el caso porque la nota era, bueno, mirá la cabeza de estos pibes que por ahí no tienen ninguna vinculación con el campo, cómo están ellos ya pensando, bueno, si vos entiendo que el proyecto es darle estas herramientas a todos los chicos de todos los colegios, digamos, de alguna manera instruyéndolos para una posible salida laboral. Pero totalmente. Y por eso se mezcla acá herramientas para aquellos que están alejados tal vez del trabajo de campo, que no tienen ninguna relación, me pongo yo como ejemplo, alejadísimo de cualquier trabajo de campo, porque viví siempre en ciudad, nunca tuve ningún vínculo, digamos, familiar. Tu familia no tiene un campo, entonces vos no tenés nada que ver, pero por bueno, ejemplo, podrías... Entonces, yo capaz con estos contenidos digo, mira vos qué interesante, la tecnología me interesa, es una salida laboral, y después está por el otro lado lo que menciona, que no es que lo puse de casualidad, sino que lo dice el proyecto, el hecho del arraigo, que es muy importante, y por eso yo mismo me hacía esta pregunta en este momento. Digo, hoy los jóvenes, con las diferentes salidas laborales que hay hoy en día, deciden continuar con el negocio familiar en campos, en el trabajo rural. Bueno, si no tenés... O capaz que quieren ser abogados, quieren hacer otra cosa y no necesariamente el trabajo de campo. Bueno, pero está bueno el ejercicio inverso que haces vos. Como alguien que no tiene ninguna conexión ni emocional ni genealógica con un campo, ¿cómo puede a través de herramientas que les brinda el colegio sentirse inquieto lo suficiente como para el día de mañana inscribirse en una carrera vinculada a esto que estás mencionando vos y tener la posibilidad de trabajar para alguien o tener su propia empresa dedicada a esto? Me parece que está bueno. Yo no sé si le veo la aplicabilidad a todos los secundarios, porque también me parece que tenés que ir pensando que, en todo caso, brindar instrumentos tecnológicos o herramientas tecnológicas sí, pero qué sé yo, por ahí, como decís vos, alguien que está, no sé, que vive en una escuela de, yo qué sé, de Río Negro, bueno, justo Río Negro sí, porque tiene un montón de actividad frutihortícola, pero no sé. Acá, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tal cual, qué sé yo. Que ve más cemento que césped. Vamos a ser realistas. Pero vos podés brindar igualmente... Si vos no tenés un familiar, un amigo, alguien que te lleve al trabajo de campo, sí, podés ir a una quinta. No, es que si vos no tenés ese linaje... Campo, sí, a ver, me parece que es como decía en su momento Daniel Arroyo, el diputado mandato cumplido Daniel Arroyo, que es... Está bien, ¿no? Sí, lo que dije, sí. Que él decía, hay que repensar la escuela secundaria en términos de que hay que ir a una escuela con materias selectivas, con especialidades, que como empiece las universidades. Que empiece ya a articular un poco en los años superiores, un poquito hacerles pensar a los chicos, bueno, está bueno que se vayan formando desde ahora en aquellos que creen que puede ser una inserción en el mundo laboral, acá o donde sea.
Sí, yo creo que, o sea, eso también está ligado a un poco lo que charlamos en el bloque anterior de, bueno, el modelo de país, ¿no? O sea, cuáles son los sectores a los que apuesta la Argentina a desarrollar. El campo es uno claro. La minería, la claro, energía, el hay sector otros energético. que depende también el gobierno que esté, apuesta más o menos, pero bueno, o sea, falta como un plan más integral o de distintas fuerzas políticas por ahí. Yo veo que cada vez más, sobre todo las escuelas de gestión privada, están yendo a este modelo de incorporar materias o especializaciones vinculadas al emprendedurismo, a la tecnología, a la robótica, a la biotecnología. O sea, hay escuelas, lo que pasa que, bueno, son escuelas para pocos, porque tienen costos altísimos y bueno, estaría bueno que todos, no importa en la cuna en la que hayan nacido, tengan acceso a estos instrumentos, o por lo menos que se puedan hacer esta pregunta. Bueno, me gustaría después desarrollar. Yo el otro día les contaba que estaba en la casa de una persona que conocía, que la chica estaba estudiando ingeniería espacial. Claro. Una piba acá que decís, wow, estaba ahí dándole. Bueno, hay una chica argentina que no ahora, sino que tiene la posibilidad en un futuro no tan lejano de viajar a la Luna, por ejemplo, ¿no? Con la NASA. Pero aparte esta propuesta sale justamente... Te quedan unas placas, Gonzalo. Sí, exactamente, con representantes de entidades del sector agropecuario en un congreso en donde estuvo justamente el diputado Urba y en donde, hablando con los propios representantes de estos sectores, es de donde sale esta propuesta. Un poco también para que se entienda, ¿no? De dónde sale. La formación en AgTech, básicamente, que es agricultura y tecnología, alfabetización digital aplicada al agro, tema principal, manejo e interpretación de datos, mapas digitales, sensores, telemetría y plataformas de gestión, promoción del uso responsable de tecnologías productivas y gestión sostenible de recursos naturales serían algunos de los temas o ítems que se darían en estas currículas, y además incorporación en materias como, por ejemplo, que esto sí lo tuvimos, biología, física, matemáticas, tecnología, geografía, ciencias sociales, ambiente y espacios institucionales. Ahí es donde se aplicaría un poco el conocimiento del AgTech. El CONETIP, que es el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, será justamente el encargado de asesorar y además asistir, ayudar, colaborar, obviamente, con la autoridad de aplicación, con el Consejo Federal de Educación, que es el más importante a nivel educativo, para lo que es currículas, capacitación docente y la planificación de cómo se van a aplicar estos conocimientos en el caso de que salga adelante. Y por último, un textual en los fundamentos de este proyecto del diputado Urba, del PRO y de la provincia de Buenos Aires. Con una implementación coordinada, este proyecto se erige como una respuesta concreta a las brechas informativas y motivacionales que hoy limitan la competitividad y la equidad en el sector agropecuario argentino. Meli. Bien. Bueno, Gonza, gracias. Interesante este tema que trajiste y nos invita, obviamente, a ir repensando instituciones que por ahí necesitan un refresh, como es la institución escuela, ¿no? Hay que pensarla en otro sentido, a la altura del mundo en el que estamos viviendo. Gracias, Jessy. A vos, Meli. Gracias, Gon. Nos vemos mañana. Nos vemos con ustedes también a las 12 del mediodía aquí en la pantalla de DTV, pero quédense porque todo lo que pasa en el Congreso se lo enteran acá, en DTV. Chau. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación.